Bienvenidos a otro episodio más de Sal de tu silla. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos compete a todos, las criptomonedas. Hola, soy Antonieta Royuela y como siempre nos encanta traerles temas interesantes y sobre todo que les puedan servir para tomar buenas decisiones. Por eso, hoy tenemos la suerte de que nos acompaña una persona que tiene buenísimos consejos. Nos acompaña y bienvenido Derek Brown. Bienvenido, Derek. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Iván. Muchísimas gracias, Iván, Anto, por la invitación y por el espacio. Y la verdad, un honor estar aquí en Sal de tu silla. Bueno, muy contentos de tenerte, Derek. Yo creo que partamos conociéndote un poquito. ¿Tú eres profesional en qué área, Derek? Yo soy contador público autorizado. Tengo un poco más de 15 años de experiencia en esta profesión. Tengo mi propia firma de contabilidad y nos dedicamos a todo lo que es, ¿Cómo se llama la compañía, se perdona? llama Think CPA. Me Como encanta ese pensar, nombre, me Pensar encanta. CPA y está, si el que lo ve en nuestras redes sociales está como un acrónimo porque también tiene otro significado, tiene doble sentido, que es de think, de pensar, pero también significa trust, honesty, integrity, notable y knowledge. Así que está como, ¡Wow! ¡Qué bien! entonces, ese ¡Qué sí. bien! Al momento que estaba pensando en un nombre, no quería hacerlo tradicional de Brown y Asociados, así que me fui a algo un poco más creativo. O sea, vemos Muy, un poco de filosofía. Hay pasión dentro de ese nombre. Así es. Mira que me sí. gusta, está súper. Y bueno, entonces, además de tu profesión y que tienes 15 años, por lo que tampoco vienes a hablar aquí de cosas que no sabes, tú también sabes bastante sobre criptomonedas, que es el tema de hoy. Cuéntanos un poco cómo llegaste a ese mundo. Sí, fue sin querer queriendo, por decirlo así. En el mundo de la contabilidad tradicional conocí a un cliente que estaba dedicado a los temas de bienes raíces y me fue contando que todas las inversiones que había hecho en Panamá las hizo con sus ganancias de Bitcoin. Y en ese momento yo escuchaba Bitcoin, pero, o sea, lo escuchaba así por escuchar, pero no me llamaba la atención. Estaba enfocado en otras cosas. Y tanto así que el cliente me habló tanto de eso y en algún momento nos reunimos en un almuerzo y me dice, mira, yo quiero que te metas en esto. Para asegurarte de que lo hagas, te voy a pagar los próximos 3 meses de tus servicios en Bitcoin. Así que ve y abre una wallet, una cartera, me la mandas y yo te mando los honorarios de esos 3 meses en Bitcoin. Y esa fue como mi entrada oficial a este mundo, no solamente como inversionista, digámoslo así, sino también yendo, aprendiendo todo lo que está detrás de esto, ¿no? Todo Esa lo que fue nos como mi rodea. entrada a este mundo de las criptomonedas. Qué interesante, Derek. Derek, pero tú sabes que te íbamos a pedir, introdúcenos al tema desde como si fuéramos niños de 4 años. Explícanos qué son las criptomonedas, por favor, cómo nacen. Explícanos a detalle cómo comienza este concepto, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Sí, mira, las criptomonedas, digamos que son una especie de moneda virtual o digital que no depende ni de un gobierno, ni de un banco, ni de ninguna institución financiera. Y son algo que me gusta llamarlo como, hay unos libros que también los recomiendo mucho, que se llama El Internet del Dinero. Y esto lo que hace es, se ha escuchado el tema o la frase de finanzas descentralizadas. ¿Eso qué significa? Que no hay ningún ente que controla las criptomonedas como tal. Importante, esto podemos entrar más a detalles más adelante, pero esto surge, digamos, en el 2008 a raíz de la crisis financiera que se dio en Estados Unidos por el tema de las inversiones inmobiliarias que resultó siendo una crisis para todo el mundo. Y a inicio del año 2009, una persona, un grupo de personas, no sabemos todavía, con el seudónimo Satoshi Nakamoto, creó o propuso esto que se llama Bitcoin, ¿no? O que hoy conocemos como Bitcoin. Creó una página web y en la página web subió lo que se llama el white paper, explicando exactamente qué era Bitcoin. Y eso, o sea, es como esa crisis financiera del 2010, 2008 que se dio, impulsó a esta creación de las criptomonedas de una forma
descentralizada y la forma por la cual digo que no sabemos quién es, porque hasta el sol de hoy esta persona nunca ha salido a decir yo soy Satoshi, yo lo creo, sino que se ha mantenido En en el el anonimato. anonimato. Exactamente. Entonces, esto nació en realidad de una crisis, porque habían habido personas que lo intentaron hacer, pero lo que no llegaron a hacer es la duplicidad de dinero. Por ejemplo, si yo tengo una moneda virtual, digamos, ¿qué me impide a mí duplicarlo y crear más moneda de la nada? Que es lo que hace, digamos, un banco central. Imprimes moneda y eso hace que la inflación se dispare. Nadie había encontrado ese secreto de hacer que el Bitcoin son 21 millones de Bitcoin, nunca va a haber más. Entonces nadie había encontrado ese punto de que no hubiese una duplicidad de ese dinero, y que en vez de 21 alguien diga, no, ahora hay 40. Entonces ese fue como que ese punto bien importante ahí que De nadie había, inicio, que exactamente, pudo despertar este tipo de economía, porque podemos llamarle que es un tipo de economía, ¿verdad, exactamente, Derek? exactamente. Entonces, el Bitcoin es como el abuelo, el tatarabuelo, y hay nietos, sobrinos, mucho por ahí, por allá, pero el Bitcoin sigue siendo la gran referencia. ¿Esto se mantiene así? Sí, hasta la fecha se mantiene así. Digamos que Bitcoin fue el original, fue quien abrió las puertas a todas. Existen cientos de miles de criptomonedas. O sea, cada uno aquí, Iván, tú puedes hacer una CryptoCoin o un sal de tu silla coin. ¡Oye, qué Entonces, interesante! pero sí, hay miles de criptomonedas. Bitcoin es la primera y es como sigue siendo la más famosa. La segunda más famosa se llama Ethereum. Pero sí, Bitcoin sigue siendo la O sea más que popular. cada vez, porque eso hay que aclararlo, cada vez que nosotros escuchamos la palabra criptomoneda, la asociamos con Bitcoin, pero no necesariamente es la única moneda que existe en el mercado. Es la más antigua, Derek, ¿correcto? Exactamente. Me gustó eso de hacer mi propia criptomoneda, la Antocoin. ¿Sí? ¿Te imaginas? Sí. No, yo Oye, creo que es un tema bastante interesante. sí, sí, me sorprende esto porque quiere decir que hay mucho más que no conocemos, porque, por ejemplo, si queremos hacer la Antocoin, ¿qué tendría que hacer? Eso es más que todo, las criptomonedas son códigos. Eso se hace un Códigos. programador, los programadores se dedican a eso, pero son códigos que se hacen y todo está en la blockchain, que se me olvidó mencionar al inicio, pero parte de lo que hace Bitcoin tan importante o otras criptomonedas es la tecnología que se llama blockchain, que es en palabras sencillas, digamos, como un libro contable que está abierto al público. Todo el mundo lo puede ver. Si yo tengo, por ejemplo, un tema como El Salvador, que hace unos años oficializó la moneda de curso legal que fuera Bitcoin, eso ya lo echaron para atrás hace unos meses, pero el gobierno de El Salvador, digamos, tiene una wallet, una dirección de wallet, y con esa dirección cualquier persona en el mundo puede ver todas las transacciones que han entrado y han salido de esa wallet. O sea, hay Entonces, una lectura como tal. exactamente, que esa es como la tecnología blockchain y eso no se puede modificar. Lo que está en la blockchain queda en la blockchain. Yo encontrando acá un poco, haciendo un poco de memoria, entiendo que el dinero usualmente se respalda por oro. El oro, y es el patrimonio de una nación y de ahí pues se deriva que dice yo tengo mucho oro o tengo poco oro Sí. o tengo petróleo o no tengo nada. En este caso, el oro de las monedas sería el blockchain. O sea, es Así es. ese Mira, ese es intangible. un punto súper importante que tocaste, el tema de que el oro respalda el dinero. Y una de las razones por las cuales existe el Bitcoin y las otras criptomonedas es por ese mismo punto, porque en 1970 el presidente en ese entonces de Estados Unidos, Richard Nixon, Richard Nixon. firmó el acuerdo de que el dólar no iba a estar respaldado por el oro, y desde ahí entonces se fue disparando lo que es la inflación, porque digamos que el dólar hoy en día no tiene respaldo del oro, sino que tiene el respaldo de los Estados Unidos y su potencia militar y todo lo demás. Ujú. Pero gracias a eso es que se ha ido devaluando el dólar de una manera impresionante, que es lo que nos lleva a lo que tenemos hoy, que son las criptomonedas, ¿no? Es como una respuesta a eso y en efecto, sí, la tecnología blockchain es
es lo que respalda a... Lo que le da valor. Exactamente. Y bueno, yo quiero agregar que de lo que conozco de este tema, el blockchain es una cantidad de información llamada blockchain porque son bloques, ¿no? Si cualquier cosa me ayudas. Sí. Y esta información se queda guardada y resguardada por servidores, que es lo que respalda entonces a la criptomoneda. Y adivinen qué, estos servidores están en todos lados del mundo. Mucha gente puede tener servidores en su casa y es lo que se llaman las minas, ¿no? Exacto. Entonces, esto nos lleva a que lo que conocemos como criptomoneda tiene detrás una red de personas y, por supuesto, equipamientos, tecnología. No solo están los códigos, también están ordenadores dedicados a que existan estos bloques de información, que es lo que le da valor a la moneda. Entonces, como hoy en día vivimos en la época de la información, podemos decir que estas monedas son la representación del valor de la información. Miren qué complicado. Wow. Sí, Aprendió bien su tarea, Derek. perfectamente dicho. Y para complementar tu punto, una de las críticas de las cripto es que, o de las Bitcoin, digamos, es que, bueno, pueda venir alguien, algún hacker y hackear todo el sistema. Eso no es probable, ya lo han intentado hacer por lo mismo que Anto acaba de decir, que los servidores están en todas partes del mundo. Entonces, para que eso llegase a suceder, alguien tiene que hackear todos los servidores en todo el mundo al mismo tiempo, lo cual es Que hay poco sistemas, probable. ¿no? Hay sistemas de protección que si hay alguna vulnerabilidad, pues los otros se Exactamente. No, protegen. no está concentrado en un centro de datos, por decirlo así. No se puede robar como los bancos, como antes. Exactamente. Qué interesante. Derek, una consulta. Entonces, desde tu punto de vista, ¿tú consideras que la moneda por la que conocemos hoy día va a llegar a ser sustituida en algún momento por las criptomonedas? Digamos que lo que conocemos en la comunidad cripto como los Bitcoin Maxi o los Crypto Freaks, sí creen eso y aspiran a eso en algún momento. Yo lo que pienso es que va a seguir complementando la moneda tradicional. Por ejemplo, como esto nace de una crisis y no necesariamente de algo que se puso en moda, un ejemplo de, digamos, en nuestra región, Latinoamérica, y no tenemos que irnos muy lejos, solamente aquí en Panamá, podemos ver que como en Panamá hay tantos extranjeros que vienen y hacen su vida aquí, pero tienen su familia en Colombia, en Venezuela, en El Salvador, ganan en dólares en Panamá, se van a una fila de una de estas casas de cambio a mandar remesas. La implementación de la cripto, la adopción, es tan importante en Latinoamérica porque alguien que trabaja, digamos, en Panamá o en Estados Unidos y necesita enviarle remesas a su familia en otro país, lo puede hacer desde su celular en minutos y solamente pagando centavos de comisión, en vez de irse a una casa de cambio y pagar X porcentaje de comisión para que a tu familia le llegue dicho dinero, ¿no? Y en países como Argentina, que tiene una inflación bastante alta, también lo utilizan porque es una necesidad para que su dinero no se devalúe de la manera... En el momento que llega el cambio como tal. Exactamente. Entonces, más que todo es una necesidad que la gente ha ido adoptando por estos temas globales. Entonces, no lo veo como un cambio todavía, sino como un complemento. Bueno, yo quiero comentar lo que pasó hace poco en España, que, bueno, en España, en Europa, en varios países, se quedaron sin conexión y todos los que solo utilizan Efectivo. dinero virtual, porque, bueno, aunque sea tradicional, se quedaron sin poder hacer sus compras. Yo me incluyo en esa gente. Tengo muy poco dinero en efectivo y todo lo hago por Yapi o tarjeta. Pero realmente, ¿qué pasaría si, o qué pasa entonces con el Bitcoin o con las criptomonedas si llegase una crisis en ese sentido del Internet, de la información? ¿En ese momento no dejaría de existir? ¿O cuáles son esos riesgos? Sí y no, han habido, o sea, existe ese riesgo, pero han habido personas que han, no estoy especializado mucho en ese tema, pero sí he leído que han habido personas que han creado
herramientas para que en esas situaciones todavía se pueda transaccionar en Bitcoin Ok. sin la energía o el internet, ¿no? Sí hay como sus alternativas para mitigar con eso, pero sí sigue siendo un riesgo de que en un apagón como el que hubo en Europa hace unos días, es algo que es un problema, ¿no? Por eso que también Pero bueno, las vale. personas que siguen utilizando efectivo eran los reyes en esos días. Entonces, o sea, sí es como hay que diversificar, ¿no? Hay que tener Sí, un poquito de... un poco de cada cosa. Exacto, por cualquier tema. Un poco de cada cosa. Sí, eso es como aprender a escribir en la computadora, pero también en el celular, pero también a mano. O sea, hay que Exacto, estar como un poco preparado para cualquier cosa. sí. Sí, otra de las preguntas que teníamos a nuestro querido invitado era, Derek, ¿cómo uno puede determinar cuando ya uno va entrando en este tema de las criptomonedas, cómo uno determina, cómo logra mitigar aquellos riesgos que pueden estar alrededor para un individuo que está comenzando? Sí, mira, creo que todos conocemos a una persona que le dicen el mejor inversionista de todos los tiempos, que es Warren Buffett, Correcto. que uno de sus dichos famosos es no inviertas en algo que no conoces. Y él mismo, como uno de los mejores inversionistas de todo el mundo, no invierte en criptomonedas porque él abiertamente ha dicho, yo esto no lo entiendo, así que no invierto en él. Entonces, paso número uno es educarse, ver obviamente este podcast, pero hay muchísimo contenido tanto en YouTube, en Google, hay libros. Entonces, el primer paso es educarse y entender qué es esto antes de meterse. Porque si una persona como Warren Buffett dice que no invierte en esto porque no lo entiende, y el que se puede dar el lujo de perder la cantidad de plata que quiera, entonces uno que se gana su platita con el sudor de su frente, no es recomendable que te metas en algo sin antes entender qué es y por qué lo vas a hacer. Entonces no como que no inviertas en Bitcoin porque yo te digo invierte en Bitcoin. Mm. Si yo te digo invierte en Bitcoin, haz la tarea de tú mismo analizar y entender qué es y si está alineado con digamos, con tu nivel tu apetito de riesgo o con tus planes a corto o a largo plazo. Oye, eso me llama mucho la atención porque educarse implica, bueno, tomar una decisión sobre cuál va a ser nuestro papel en eso. Y entiendo que existen muchas maneras de invertir, ¿no? O sea, podría ser, por ejemplo, asesorándose con alguien como tú, que sabe mucho, o decir yo soy independiente, ya lo hago yo solo, o entiendo que hay también maneras con riesgos más también online que no vas ahí. No, ¿tú nos puedes contar un poco más sobre eso? Sí, mira, una de las bellezas de las criptomonedas es que como es descentralizado, en realidad yo lo puedo hacer yo mismo. Yo no necesito, yo no necesito que una persona lo haga a mi nombre. Yo lo Uy, puedo hacer yo no mismo, no necesito un hay... CPA. Bueno, vas a necesitar CPA después de, pero, o sea, es algo que uno puede si tienes algún dispositivo que se conecta a internet, lo puedes hacer tú mismo. Y hay guías básicas desde cero hasta nivel avanzado de cómo hacerlo, pero sí es importante uno de los principios en este mundo cripto es donde uno almacena las criptomonedas, le decimos wallets o Ok, billeteras que son básicamente direcciones alfanuméricas, donde cuando yo compro, digamos, $100 de Bitcoin, eso me llega a mi wallet. Pero hay diferentes tipos de wallets. El dicho y muy importante, uno de los principios en este mundo es, si no son tus llaves, no son tus criptos. O sea, digamos que dos tipos de wallets son una wallet mía personal donde no se conecta a internet, solamente yo tengo el acceso a ella, o las wallets de una casa de cambio, un exchange. Cuando yo utilizo una wallet de un exchange, si a esa casa de cambio alguien la hackea, o como hemos visto en muchos casos, digamos uno muy reciente, hace unos años, se llama el de FTX, en donde los mismos socios fueron robándose la plata o despilfarrando el dinero
De de la los propios empresa. socios. Entonces, si yo tengo mis criptomonedas en esa casa de cambio, el riesgo es mucho más grande porque yo no tengo el control, no son mis llaves. Pero si yo la tengo bajo mi custodia, entonces no hay posibilidad de que me hackeen porque son mías y no pasa si no pasa nada si a menos que me secuestren y me pongan una pistola en la cabeza y me digan que, o sea, ese sería el único riesgo, ¿no? Pero entonces es muy importante eso, ¿no? Sí, hay que tener, digamos, un porcentaje pequeño en las casas de cambio para el tema de comprar cuando baja el valor, pero no tener todo en esa casa de cambio porque tu nivel de riesgo es muchísimo Pero más esto alto. funciona como la bolsa de valores, ¿no? Deberíamos vernos el logo de Wall Street. Sí, Deberíamos. sí es recomendado. Funciona como la bolsa de valores, pero es mucho más volátil y hay un tema importante ahí porque, digamos, hoy todos los amantes de Bitcoin estaban felices porque Bitcoin subió. Hace un mes que había bajado hasta 70 y pico mil, la gente se quería tirar de un puente, pero es un activo bien volátil. Entonces, ¿qué pasa también con la bolsa de valores? Que si uno no se educa o no tiene es un juego psicológico. El ver en que yo invertí $100 en esto y mañana esos $100 son 50, entonces psicológicamente lo que pasa es, yo lo voy a vender para solamente perder los 50 y no perder los 100. Pero en un mes ya no son 100 si no son 200. Entonces ya perdiste esa. Oye, eso es una habilidad interesante que Sí, habría que desarrollar. O sea, Sí, que si eres una persona muy nerviosa, tal vez no es lo tuyo. exacto. Entonces, sí. para ese tipo de personas que no son tan arriesgadas, existe algo que también se llama moneda estable o stablecoins. Porque una historia muy famosa que anualmente se recuerda como el PISA, de Día de la Pizza, en el mundo de cripto, es que cuando Bitcoin empezó, alguien pidió una pizza en Estados Unidos y Bitcoin valía centavos y pagó dos pizzas con algo como con 10.000 Bitcoin, que valían centavos, no valían nada. Hoy en día, te puedes imaginar la cantidad de plata que es eso. Entonces, por razones como esa y mucho más, no es recomendable que yo le pague a alguien con Bitcoin porque esos Bitcoin mañana pueden ser mucho más. Entonces, lo que hacen las monedas estables o las stablecoins es que se mantienen al par con el dólar, A paridad. a la paridad, no suben ni bajan. Entonces, yo puedo tener mis criptomonedas en monedas estables, que son básicamente como una cuenta bancaria más. Y entonces con eso puedo generar intereses en criptomonedas también. Y eso lo que hace es que no me arriesgo a esa volatilidad del Bitcoin que sube y baja, sino que mantengo una paridad y recibo cierto tipo de intereses eh, por esas Para quienes no monedas tienen estables. nervios de acero, ¿no? Exacto. Porque para lo otro se necesitan nervios de acero. Sí. Sí. En el tema de Panamá, Derek, regulaciones, ley, yo creo que estamos llegando a una etapa bastante sensitiva con el paso que ha dado nuestro alcalde Mayer Mirachi en utilizarla, digamos, como moneda de curso también para transacciones dentro del municipio. ¿Qué legislación existe para efecto de las criptomonedas en Panamá? Sí, mira, esa es una excelente pregunta. Actualmente no existe ninguna regulación de cripto y esa es una de las tantas razones por la cual el alcalde ha tenido detractores con ese tema, porque no hay una ley que lo regula como tal. Yo en estos momentos soy parte de un grupo que está discutiendo, se está reuniendo en una mesa técnica para ir abordando el tema de cómo lo vamos a regular y hacer una propuesta a la asamblea, porque de nada vale que le pongamos un montón de regulaciones que lo que va a hacer es ahuyentar a la gente del ecosistema. Claro, vuelves a ser a la banca primaria, lo que conocemos nuevamente, Exactamente. ¿no? Entonces estamos trabajando ahí en un proyecto que sea tanto beneficioso para el país como para la gente del ecosistema y no solamente en términos de generar impuestos para el gobierno, sino para que vengan inversionistas. Ya están viniendo, hay muchas empresas o muchos actores en el mundo cripto internacional que se están estableciendo en Panamá. O sea Porque que ya hay una actividad sí, ya hay una actividad y hay un contagiada ecosistema. dentro de nuestro país. Exactamente. Hace 2 semanas fue el tema del Panama Blockchain Week y había muchísima gente que vino afuera a participar
y es una comunidad que está creciendo poco a poco. Actualmente también creo que vale la pena mencionar que en efecto un diputado suplente presentó una propuesta Un de ley anteproyecto de ley, correcto. que en mi opinión personal y en la opinión de la comunidad cripto de la cual soy parte, le falta mucho, entonces sería bueno que de la comunidad vayamos complementando o ese proyecto que ya presentó o presentar uno nuevo que en realidad le traiga un beneficio al país completo, ¿no? Entonces esa es una de las razones por la cual había tanto, digamos, pushback con lo que el alcalde presentó con la cripto, ¿no? No, sin duda, yo creo que es un paso que se está dando y que consideramos todos que estamos adelantados, pero comparto contigo y por eso estamos aquí sentados conversando un poco sobre el tema, en que a pesar de que es un tema que hemos escuchado y entendemos que no debe tener una regulación tan precisa, sí se requiere para disminuir el riesgo de todos aquellos participantes de ese ecosistema, como tú bien señalas, Derek, ¿no? Y hoy nuestro episodio, gracias a Think Panamá, nos trae la frase del día, que es: si no lo conoces, que no te asuste, edúcate y deja de tenerle miedo a lo desconocido. Sal de tu silla. ¿Tú nos Sí. puedes compartir otro país que tenga regulación y esto cómo ha afectado? Sí, hay muchos países, por ejemplo, el más grande, Estados Unidos, y lo que hemos estado viendo con el presidente actual es que están mucho más abiertos al tema de las criptomonedas como gobierno y como Estado, hasta el punto de que anunciaron que van a crear una reserva estratégica de Bitcoin con el Estado, que inicialmente lo van a crear con los Bitcoin que han confiscado de actores ilegales. Ok. Entonces el mismo Estado ya se está preparando como tener una reserva ahí porque entiende que esto no solamente es el futuro, sino el presente. Entonces, sí, o sea, creo que ese es el más importante ahorita mismo que tiene regulación y las cripto es un mundo tan cambiante que la regulación no se puede mantener fija. Siempre hay actualizaciones. ¿Y qué es lo que regula? En Estados Unidos, digamos, yéndonos al tema una de las cosas más importantes que debe regular es como para que se abra esa puerta hacia las finanzas tradicionales, o sea, hacia los bancos tradicionales, por ejemplo, que muchos bancos, sí existen algunos que están abiertos al tema cripto, pero muchos bancos se mantienen alejados porque dicen no hay una regulación, yo no me voy a buscar problemas, me mantengo más conservador y no me voy a meter en eso. Y en realidad no, o sea, el tema de operar sin un banco es muy difícil todavía. Eso va a faltar muchísimo tiempo para que eso pase. Entonces las mismas empresas que operan con cripto, por lo general siempre tienen un banco, porque hay que tener un puente entre finanzas tradicionales y finanzas descentralizadas. Y la regulación lo que haría es que los bancos o las finanzas tradicionales sean más abiertas a la adopción de las finanzas descentralizadas como tal. Y en el tema de los impuestos también hay, digamos, parte importante de tributos que se pueden estar dejando de recaudar porque la No pasan administración por el banco. tributaria no tiene una regulación ni tampoco ha dado una posición de cómo se va a regular o cómo va a tributar esto O aquí sea en que Panamá. ante un estado que no esté regulado, el dinero es como si no existiera, el dinero de la criptomoneda. Y por lo tanto no puede acceder a cobrar impuestos por esas gestiones, pero por otro lado tampoco puede proteger al individuo, ¿no? Porque entiendo que esto también es otro beneficio de estar regulado. Si alguien me roba en cripto, no puedo hacer nada porque no está regulado, ¿no? Eso también lo están trabajando. Sí, exacto. Esa es una de las razones también, por ejemplo, importante que la regulación también vea el parte de lo que son las casas de cambios o los exchanges que van a transaccionar con el cliente. Si yo voy a comprar cripto, voy a cambiar dólares a cripto, de que esa casa de cambio tenga una regulación que me proteja a mí como cliente Mm. y que si yo tengo mis activos en esa casa de cambio,
de que esa empresa esté regulada y esté financieramente bien para yo confiar de que ellos tienen los soportes o la debida diligencia o todo en orden como para yo confiar mis activos en ellos. Claro, Y y que también también como estén para... modernizando sus sistemas para que Exacto, no sea vulnerable, ¿no? Porque exactamente. ahora mismo supongo que ay, ese wallet era malo, perdí todo. Sí, exacto. Y Sí, eso es lo que vamos a hay buscar, ¿no? casos de que dan miedo de verdad con lo que el tipo de estafas las cosas en que la gente ha caído y la cantidad de dinero que han perdido. Entonces sí, sí hay que tener cuidado con eso. Sí, yo creo que esa es parte de lo que nos limita mucho a no incursionar, aquel temor por la falta de información, yo diría principalmente, y rescato lo que tú comentaste, Derek, que es el tema de educación. Yo creo que, como bien claro tenemos, nosotros no podemos ingresar a algo si definitivamente no hemos adquirido contenido, educación, pedagogía sobre el tema. Derek, amplíanos un poquito sobre cómo llevamos a cabo una compra de un bien, de un activo con criptomoneda, pero precisando el tema en Panamá. Sí, mira, muchas personas se preguntan si en efecto pueden comprar una casa, un apartamento, una finca con Bitcoin o con criptomonedas. En efecto, sí se puede hacer, aunque no existe una regulación como tal en Panamá. En realidad lo que sería es un acuerdo entre las partes privadas. Tú eres la vendedora, yo soy el comprador. Si tú y yo acordamos de que yo te voy a pagar el precio de tu apartamento con Bitcoin o con una moneda estable, eso se puede colocar en el contrato y todo lo demás es lo tradicional, escritura pública, impuestos en la DGI. Lo único que cambia es el medio de pago. Mm. Entonces sí se puede y mencionando como mi etapa inicial en este mundo con el cliente que me dijo que él hizo su inversión en bienes raíces en Panamá con sus ganancias de Bitcoin. Hubo algunas propiedades que él vendía en Bitcoin y encontró compradores que se lo pagaban en Bitcoin. Entonces, aunque no exista la regulación como tal, como solamente es el medio de pago, sí se puede hacer y creo que en ese punto una regulación sí obviamente le daría más protección, como mencionó Anto, porque también hay un tema de debida diligencia Mm. en donde, digamos, en las finanzas tradicionales, las personas metidas en bienes raíces tienen que hacer una debida diligencia de si yo te voy a comprar un apartamento, ok, cuál es mi profesión, cuál es mi ocupación, de dónde provienen esos fondos. Entonces, con el tema de cripto también existe este mundo, pero es un poco más complejo a lo tradicional, pero sí es importante también hacer esa debida diligencia para que, por ejemplo, en un caso que yo te vaya a comprar tu apartamento, no salga en un año que yo te compré ese apartamento con cripto que yo me robé de alguien y te lo di a ti. Entonces Mm. tú quedas metida en la investigación, aunque no tengas nada que ver, pero por el hecho de que no se hizo una debida diligencia de dónde yo saqué esa cripto, pues te puede afectar a ti como el beneficiario de esa compra, porque al final del día las criptomonedas son mucho más trazables que el efectivo. Como todo queda en la blockchain, si yo tengo la dirección de wallet, yo puedo ver desde la transferencia que me llegó a mí hasta que te la mandé a ti y de dónde todo eso se puede trazar. Y existen empresas especializadas de inteligencia que investigan este tipo de delitos financieros específicamente con las cripto. Eso es súper interesante porque creemos o entendemos que el Internet está como oculto, que no, como no lo conocemos y no lo entendemos, pensamos que no, cuando realmente es mucho más transparente que el dinero tradicional que te pueden dar una paca de dinero en efectivo, que de verdad ese sí no puedes saber de dónde viene. Sí, Mira qué interesante. ese es uno de Sí, los grandes mitos con las criptomonedas y el efectivo, que muchas de las personas por desconocimiento dicen, no, es que las criptomonedas se prestan para el lavado de dinero. Y en realidad el 98% de la actividad de lavado proviene de la banca tradicional, del dinero Del claro. tradicional. efectivo. Y del el 100% casualmente hace una semana estaba leyendo un informe hay una empresa que se llama Chainalysis, es una empresa en Estados Unidos que se dedica a analizar este tipo de direcciones de cripto que son sospechosas o están en actividades ilícitas y trabajan con el gobierno de Estados Unidos para hacer estas investigaciones. Y todos los años ellos emiten un informe
digamos, los delitos con cripto. Oh, Y en este último informe lo que decían es que menos del 1% de toda la actividad en la del ecosistema cripto fue dedicado a actividades ilícitas. O sea que el noventa y qué nueve por bien. ciento de todas las transacciones entre cripto son actividades Claro, lícitas. porque son transacciones que están digitalizadas, entonces quedan señaladas como tal, ¿no? Entonces puedes Exactamente, monitorearlas. exactamente. Y bueno, claro, todavía no es formal, pero tendremos en Panamá, la idea es que en Panamá también tengamos alguien que monitoree todos estos eventos que pudieran ocurrir y tener nuestras propias estadísticas. ¿Ahora mismo hay alguien que lo haga? En Panamá directamente no, y el tema de la educación que mencioné no es solamente para nosotros como clientes o inversionistas, sino también para el Estado, Mm, porque de nada vale que tengamos una regulación, pero no tenemos a un departamento, una entidad gubernamental que pueda hacer ese tipo de investigaciones o inspecciones, mm. porque entonces no estamos haciendo nada. Entonces la parte educativa también va para el gobierno, la DGI, el municipio, todas las Que entidades tienen que gubernamentales. adentrarse dentro de este tema Exactamente, como entes fiscalizadores, ¿no? porque en la comunidad de cripto en la que estoy, han habido casos en donde personas van a la DGI y le preguntan, mira, yo hice tal transacciones con cripto, ¿qué tengo que hacer? Y en realidad no Claro, hay nadie en es la que no DGI existe. Una que te sepa respuesta en orientar concreto. exactamente. Entonces, esa parte educativa también va a tener que ser para el sector público. En Súper el caso, interesante eso. sí, en el caso de la alcaldía del municipio, ¿cómo se van a llevar a cabo las transacciones? Entendemos que se firma un acuerdo por parte de la alcaldía a través de nuestro alcalde y un banco de la localidad muy conocido. ¿Cómo se lleva a cabo la transacción? Si pudieras ejemplificar incluso, Claro. Derek, lo que queremos es como dar voces sobre lo que está pasando, pero que de alguna forma u otra, en este momento en redes no hay contenido o información. Sí, ese es un punto muy, muy importante y es porque inicialmente las personas dijeron, no, es que como las criptos no están reguladas en Panamá, la alcaldía no puede recibir cripto, eso es ilegal, eso lo prohíbe la Constitución, etcétera, etcétera. Pero la alcaldía realmente no va a recibir cripto, lo que va a Recibe recibir son dinero. sus dólares tradicionales. Entonces, el mejor ejemplo que te puedo dar es, imagínate que vas a la alcaldía y pagas con una tarjeta Visa, una tarjeta Mm. Mastercard. El banco procesa esa transacción y le llega el dinero a la alcaldía y el banco o el intermediario le cobra una comisión por el procesamiento de la tarjeta Visa o Mastercard o la tarjeta clave. Es exactamente lo que va a pasar. El banco intermediario lo que va a hacer es recibir las cripto con la cual yo pago mis impuestos municipales y le da los dólares a la alcaldía. Igualmente como si estuviese pagando con O sea que con la una tarjeta. transacción con criptomonedas va a ser entre el usuario y el banco, Exacto. realmente. El banco es el puente que te mencionaba anteriormente, las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas. Ese banco va a ser el puente entre la alcaldía y el contribuyente. Que permite hacer el pago, que permite hacer la transacción. Exactamente, porque como no hay una regulación todavía, legalmente la alcaldía no puede No puede recibir almacenar tampoco. exactamente, lo cual sería lo mejor en el futuro para una de de lo importante por lo cual existe la cripto y por lo cual nació, es también para eliminar el tema de el intermediario. Por ejemplo, un ejemplo clásico que me gusta dar es, hace un mes le facturé a un cliente que estaba en Colombia. El cliente me pagó, fueron, digamos, menos de $300. Para que ese dinero entre a mi cuenta bancaria en Panamá, el banco intermediario me cobró $20 y el banco Claro, en Panamá me cobró 40. Entonces ahí hay $60 que yo perdí solamente en esa transacción. Con criptomonedas o con una moneda estable, él me pudiese haber enviado eso solamente pagando centavos y me llega en minutos. O sea, no me llega si hoy es festivo, si es de noche, si es fin de semana. Entonces, es importante también de que las cripto eliminan como ese intermediario. Entonces, en un futuro en Panamá, cuando tengamos una regulación, ya digamos va a haber una alcaldía que pueda almacenar esas cripto y nosotros como contribuyentes ver qué la alcaldía está haciendo con sus pagos o con sus Transparencia. finanzas porque todos vamos a tener acceso a la blockchain
y ver cómo se están utilizando nuestros fondos. Los pagos. Mira que ahí nos estábamos leyendo Anto y yo un chiste y era que lo más importante para todos que vamos a incursionar en el tema de criptomonedas era que ya no íbamos a tener que estar en esas filas en el banco o en las colas. Sí, Que eso tiene que ver con la gráfica del tiempo que tú muy bien describes, Derek, sí, así que es es. el momento de hacer la transacción, tú lo haces inmediato y no tienes que estar esperando 1 o 2 o 3 días. Hubo muchas veces Sí, que el tema de que tenemos que nacionalizar la moneda, ¿entiendes que te sucede? Sí, O eso es tienes muy que, antipático, la verdad. exacto, o tienes que tomar un banco que está en tu país de origen y abrir en otro banco de otro país, pero exacto, la misma familia, sí. de la misma familia o entidad financiera. Bueno, yo estoy muy contenta de que Derek hoy nos haya compartido varias puntualizaciones porque tenemos la criptomoneda, algunos sentimos miedo, otros sentimos curiosidad, otros lo queremos hacer. eh, y yo creo que si todavía no nos hemos educado suficiente, no pasa nada, solo no le tengamos miedo. Y es importante buscar fuentes confiables. ¿En dónde podemos encontrar estas fuentes confiables? Sí, mira, primero que todo, creo que hacer una investigación simple, una debida diligencia de quién es esa persona que te está vendiendo esta información. Algo muy importante que me gusta decir a las personas que quieren empezar no solamente a invertir en el mundo cripto, sino en el mundo de la bolsa de valor tradicional. Si alguien te promete una ganancia fija, sal corriendo, ahí no es. Porque Ese no es el lugar. ese no es Eso en está el mundo de las interesante. inversiones no hay nada fijo. Nadie te puede decir, yo te garantizo que vas a recibir tanto porcentaje. Esta Eso, rentabilidad. eso suena a estafa de pies a cabeza. Entonces, buscar temas, tratar de buscar personas que te están tratando de educar y no de vender algo. Mm. Oye, Como, qué bien. Buen porque comentario. al final, si yo te estoy tratando de vender algo, yo te voy a decir todo lo que te necesito decir para que tú me compres a mí. Ujú. Y en este mundo de finanzas descentralizadas, la idea es que cada persona tenga el poder de poder hacerlo por sí mismo, ¿no? Tu toma de decisión como tal, per se. Exactamente. Entonces también importante el tema de aprender lo que son las billeteras cripto o las wallets. Y muy importante ahí porque también hay un tema de, hay un tipo de personas para todo. Entonces hay personas que dicen, no, yo no quiero custodiar mis cripto porque yo voy a perder esa contraseña. Y como no hay una entidad centralizada, como digamos, si yo pierdo el acceso a mi banca en línea, yo llamo al banco y el banco me restablece la contraseña. En el mundo cripto no es así. Si tú perdiste esa contraseña y porque hay también lo que se llama frases de recuperación, que son 24 palabras, si perdiste eso también, no hay, en el mundo cripto hay un montón de Bitcoin que se perdieron porque yo compré Bitcoin en el 2010 y yo no me imaginé que se iba a subir, yo dejé eso por ahí, y no Dios. sé qué hice la contraseña. Entonces, muy importante como tener ese control y el cuidado O sea, hay que ser porque disciplinado también. sí, porque no hay una Sí. oficina de Bitcoin que uno llama y dice, me perdí mi Me contraseña. restablece la contraseña. Le va a llegar un Exactamente, correo. exactamente. Entonces, ese tipo de personas sí se puede mantener, digamos, en una exchange, en una casa de cambio que sí es centralizado y lo puedes tener, pero también medir ese riesgo de cuánto de mi capital o de mi patrimonio voy a mantener ahí, ¿no? Y si tengo la disciplina suficiente en este momento para yo hacer mi propia custodia. Bueno, yo conozco personas que dedican una cantidad de tiempo al día, horas, son súper felices, a veces se estresan, pero tienen como, pues es un estilo, al final es un estilo de vida. Yo los admiro porque creo que yo no tendría los nervios de acero, lo reconozco. Sin embargo, de esta conversación me estoy llevando que debemos reflexionar sobre que esto va a venir, viene para quedarse definitivamente, y que de alguna manera nos vamos a ver envueltos y por lo tanto es mejor que nosotros demos el paso y nos eduquemos. Puede llegar un cliente de lo que sea que tengamos de negocio y que nos quiera pagar de esa manera, no tenemos que asustarnos ni pensar que nos están intentando robar, es que simplemente es una manera más que está existiendo, ¿no? Exactamente, es como yo lo comparo con la inteligencia artificial. Ya existe, ya está aquí, no se va a ir para ningún lado. Lo que queda es que
la aprendamos y la utilicemos como complemento. Porque hace casi un año me invitaron a dar una conferencia sobre la inteligencia artificial y el tema de la contabilidad. Y un dicho que, haciendo la investigación que me gustó, fue que la inteligencia artificial no necesariamente te va a quitar tu trabajo, sino que te lo va a quitar alguien que sepa usar inteligencia artificial. Ah, Entonces, muy importante Que esa correcto. misma parte aplicarlo a las cripto. Ya existen, no se van a ir para ningún lado. Aprendamos sobre él y tomemos una decisión informada. Porque mm. puede haber alguien que aprendió sobre eso, lo entiende perfectamente y dice, no, esto no es para mí. Perfecto, es una decisión informada a decir, no, esto no es para mí porque alguien me dijo que esto es una estafa. Entonces, como Lo que, usan para hacer delitos, cuando es exact- totalmente lo contrario. exactamente. Sí, yo creo que de alguna forma u otra lo que hemos estado viendo, y por eso era lograr la invitación contigo, Derek Brown, que pudieras ampliarnos un poquito más la información en referencia al tema de criptomonedas y nosotros tener este primer viaje dentro de Sal de tu Silla para conversar y manejar información sobre lo que va a estar pasando en Panamá en referencia a criptomonedas. Sí. Bueno, yo creo que hemos llegado al atardecer. Quería seguir aquí haciéndole preguntas a Derek, pero se me baja el tiempo. Yo la verdad que estoy muy contenta, Derek, que nos hayas dedicado este tiempo. Sé que también tienes un libro, sé que tienes unos servicios súper buenos, así que los invito a contar con los servicios de Derek y su empresa Think. Me encanta ese nombre. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Estás No, yo listo? Tu súper feliz de consejo estar aquí. final. Primero que todo, gracias por el espacio. De verdad es un honor de verlos desde la pantalla de mi celular, a estar yo aquí en el podcast Sal de tu Silla. De verdad que es Qué un honor y gusto. estoy feliz por la invitación y la participación. Y a todos, primero que todo, mantenerse educados, ver este tipo de contenido, este tipo de podcast en donde no estamos aquí necesariamente para venderte un producto, sino para contar historias y educar a la comunidad Así es. y dar ese paso, ¿no? No tener el miedo de dar ese paso. Y si alguien, en realidad hay, en el mundo de las inversiones, digamos, hay cuentas como dummies o de pruebas que uno dice, voy a practicar, pero no sé, empieza con $10, algo sencillo, y tú ves cómo manejas esa volatilidad de que si esos $10 suben a 15 o bajan a 8, cómo tú te sientes para como ir midiendo Y si no, sigues esa metiendo tu lógica. dinerito debajo del colchón. Exacto, y seguir aprendiendo, porque este mundo se mueve con una velocidad impresionante. Ser parte de las comunidades, de las actividades que se hacen, leer libros a los amantes de la lectura. Y hoy en día, en realidad, todo está en YouTube. Hay un video de YouTube para todo, entonces Así Es es. un seguir comercial aprendiendo. gratis acá de parte de Derek. Derek, aprovechando que hablamos de YouTube, compártenos tus redes. Sí, nos pueden seguir en @thinkcpa, tanto en Instagram, TikTok, en todas las redes. Estamos como thinkcpa y ahí posteamos contenido tanto de contabilidad, finanzas, impuestos y también sobre criptomonedas. Perfecto. Bueno, gracias Derek por acompañarnos en este episodio de Sal de tu Silla sobre criptomonedas. Anton, si nos despedimos, No tengan miedo de las criptomonedas. Estudien. Sal de tu hasta silla. luego. Hasta luego.